Bueno, y precisamente queremos analizar este tema y para eso conversamos con el traumatólogo de la Clínica Metz, Ricardo Vega. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos para conocer lamentable noticia esta es la que tenemos respecto a Charles Aránguiz. Y muchos tienen miedo de que la recuperación sea difícil. Exactamente. Bueno, buenas tardes también. Gracias por la invitación. Así como médico y como hincha, uno también teme lo mismo. Pero en general los tiempos en este tipo de lesiones están bastante claros. Haciéndose la cirugía en el momento oportuno, que es lo que estamos viendo que se va a hacer la próxima semana. Después va una fase de recuperación y rehabilitación kinésica, que son las que van a permitir de forma controlada lograr que el jugador llegue al máximo de sus capacidades. En teoría, estamos hablando 6 meses, que es más o menos el tiempo habitual de recuperación en estas lesiones en deportistas de alto rendimiento. Ahora, nosotros conversábamos antes de iniciar formalmente la entrevista y una de las dudas que tienen los futboleros en general, dentro de los que me incluyo, es lo que ha pasado con otros jugadores. Por ejemplo, el caso de Waldo Ponce, que estuvo años y años tratando de recuperarse y reintegrarse, pero efectivamente no solamente no llegó a tener el mismo nivel, sino que recién está pudiendo jugar de nuevo. Exactamente. Ahora, el caso de Waldo Ponce es un caso puntual, no es la mayoría de los jugadores, por lo menos nosotros en Metz atendemos a varios jugadores del plantel profesional y amateur, y la verdad es que la recuperación a grandes rasgos está dentro de los jugadores que pueden volver a su función a los 6 meses. Pero pueden volver a la función a los 6 meses al entrenamiento. Me imagino que no a una cancha para jugar ya como profesional. Lo que pasa sobre es que todo al nivel. El jugador después de operado tiene un periodo en que se maneja el edema, masaje muscular y de manera casi muy precoz comienza ya con estimulación muscular, puede empezar a apoyar y obviamente para las cargas que va a requerir en un partido de fútbol se calcula que aproximadamente a los 6 meses va a lograrlo, pero eso quiere decir que el jugador habitualmente, según los controles y el seguimiento que tenga uno exquisito de su recuperación, lo va a lograr. Estamos estimulando al jugador para que ya empiece con trote a las 6 semanas, 8 semanas, dependiendo de la tolerancia. Empezamos a buscar fortalecimiento muscular. Todo el resto del cuerpo, el jugador también está manteniéndose a punto, cosa de lo que se habla 6 meses. No es que vaya recién a entrenar a los 6 meses, sino la visión es que a los 6 meses el jugador esté apto para jugar. Ahora, recogiendo varios testimonios de jugadores que han sido sometidos a esta operación, que le ha pasado lo mismo, ellos señalaban especial cuidado con la zona de los gemelos, porque ahí se perdía mucha fuerza, que es fundamental, claro, para el ejercicio de esta profesión. O sea, el tendón de Aquiles, en rigor, es la continuación de la musculatura gemelar y del sóleo, que se también conoce como tríceps sural, que es toda la porción más musculosa de la cara posterior de la pierna, que está ligada también, atraviesa la articulación de la rodilla. Y es un músculo y el tendón que lo ancla en la base del pie son fundamentales para lo que es el pique, el despegue, el salto, el control. Por lo tanto, efectivamente, para un futbolista tiene que estar 100% para poder volver a sus funciones. Y logran, eso se demoran años en tenerlo a punto, porque esto es fruto de entrenamiento que tienen desde niños, de hecho. Claro, o sea, para tenerlo a ese nivel, claro. Claro, y por lo mismo es que también se pueden lesionar. Al final son lesiones habitualmente por sobrecarga y que lamentablemente si hubiéramos tenido algún indicio antes, a lo mejor se hubiera podido evitar. Pero no da indicio, ¿no? Habitualmente no, ese es el problema. Hubiera sido bastante más fácil. Está descrito en la literatura y en estadística que aproximadamente el 5 o 20% de los pacientes puede tener alguna molestia antes, pero si te das cuenta son porcentajes menores, no es lo habitual. Ahora, respecto a la sobrecarga, efectivamente se le está echando la culpa. Yo no sé quién podría tener la culpa, si el mismo jugador, si su representante, si el club al que pertenecía en ese momento, que era el Inter de Porto Alegre, porque claro, Charles Aránguiz no tuvo descanso. Y es un jugador que prácticamente estuvo en todos los encuentros, tuvo un papel extraordinario, descrito como el mejor jugador de la Copa América en Chile, y después se fue a jugar también Copa Libertadores por el Inter de Porto Alegre antes de ser vendido a Alemania. No tuvo descanso. Exactamente, no tuvo descanso, pero si tú te das cuenta, o sea, eso demuestra por cierto lado que la capacidad física de Charles Aránguiz, la verdad, es muy buena, porque estuvo jugando alto nivel en el campeonato brasileño, alto nivel Copa América, o sea, magistral en mi opinión, y después volvió allá a las semifinales con su equipo, y llegó muy bien, rindió todas las pruebas en su club nuevo, y en rigor fue un hecho lamentable, ¿no?
O sea, que casi... Que tuvo casi sobrecarga, es lógico pensarlo. Pero no también, podría, con certeza, atribuírsele a esta sobrecarga esta lesión, que no fue bien cuidado, que hubo alguien que descuidó el descanso del jugador. Yo creo, lamentablemente, considero los calendarios. Y todos sabemos que Copa América, para los jugadores de Sudamérica que jueguen en Europa, es un periodo complicado. Claudio Bravo también llegó... pero le dio un descanso al Barcelona, le dio un descanso a la vuelta, sí. Pero en las vacas, a él no le tocó, lamentablemente no. ¿Ah? Y a lo mejor podría ser un factor es un factor a considerar, obviamente. Antes, yo me acuerdo de mucho antes, se le tenía especial miedo a las operaciones de rodilla. ¿Ah? Sin embargo, hoy día vemos y la mayoría de la gente mira con cara asustada cuando ve lo que se tiene que hacer con Charles Aránguiz, pero no lo vio también de la misma forma con lo que se hizo Arturo Vidal, Matías Fernández, con la operación a rodilla que tuvieron antes del Mundial. O sea, nosotros que estamos metidos en el campo de la traumatología, sabíamos que la lesión de Vidal era compleja, en el sentido, para un deportista de alto rendimiento, volver a su nivel a Brasil sabíamos que era muy complejo. Y se discutió, pero en amplio foro, sobre si era o no oportuno. Arturo Vidal no tuvo una recuperación ideal, y eso lo tenemos todos claro. No pudo volver a la Juventus en la primera fase del campeonato en buena forma. Pero a lo largo recuperó. A lo largo recuperó. Y yo espero lo mismo de Aránguiz. La verdad no... ¿Ha evolucionado la técnica de operación de manera que es distinto como se puede ver hoy de lo que se veía hace 5, no sé, 8, 10 años? La técnica, la verdad es que hay como dos grandes opciones. Uno es la vía percutánea, la otra es la vía abierta. Depende un poco del gusto del cirujano. Las dos han demostrado un buenos índices de recuperación, algunas pequeñas diferencias en cuanto al dolor y al edema postoperatorio a favor de la percutánea, pero desde el punto de vista cirujano, en deportistas de alto rendimiento, a veces uno se tiende a apoyar más en la cirugía abierta, que es decir, que uno ve el tendón como está roto y lo sutura de forma directa y a veces incluso le pone algún refuerzo con otro tendón. Ahora, esa es una parte. La parte más importante es la fase de la recuperación y cuidar que no se siga atrofiando la musculatura y mantenerlo a punto y seguir con los controles y el apoyo kinésico adecuado hasta el momento del alta. ¿Y qué confianza le da? Aquí tenemos el nombre del doctor Bernhard Segeser, cofundador de la Sociedad Suiza de Ortopedia y Traumatología de Medicina Deportiva. Suena importante y con experiencia. Sí, o sea, a nivel europeo y a nivel... los clubes, la verdad, se tienen que asegurar. Eso es la verdad. Y buscan a los profesionales que más cubren o les permiten pensar que sus jugadores van a estar en las mejores manos. Así que por ese lado, más que por la seguridad de nosotros, la seguridad del club está llevado hacia allá. Incluso, para que se den cuenta, lo están operando en Suiza y el club es alemán. Entonces eso da que decir, y dentro de los que son revistas científicas y eso, el doctor tiene su... Claro, le preguntaba por eso, por el conocimiento que se puede tener a nivel médico. Aquí los clubes se aseguran. ¿Sí? Por cierta parte, un trabajador más, pero un trabajador muy importante. Así que se aseguran en... Varios millones de dólares. Exactamente. Solamente para terminar, hay mucha gente haciendo deporte que no es un deportista profesional, pero hay mucha gente y cada vez más que lo hace casi profesional, que corre maratones, media maratón, etcétera, etcétera. El cuidado de esta zona... O como usted me decía, no hay nada que hacer porque en el momento que se rompa se va a romper y... Lamentablemente no hay mucho a hacer en el sentido que, como no avisa, es poco probable que uno se vaya a dar cuenta antes que se va a romper. Pero sí hay ciertos cuidados. Está siempre el calentamiento previo, una buena elongación adecuada, breve al inicio del deporte, un poco más prolongada al final, una buena alimentación, buena hidratación y los cuidados básicos que cualquier deportista requiere. Y por lo menos nosotros en la clínica también tenemos ciertos formatos para evaluar pacientes que quieren entrar a algún deporte, hacer una evaluación y definir cuáles las mejores opciones para ellos. O sea, hay que cuidarse, pero si uno toma las medidas básicas para una persona normal, en teoría no debiéramos tener estas lesiones. Mayores. Bien, muchísimas gracias. Entonces hemos conversado sobre esta dramática lesión, pero que usted está mucho más optimista de lo que podían estar los futboleros en general. Y ojalá así sea, que le vaya bien a Charles Aránguiz, es un gran jugador, lo echamos de menos, lo vamos a echar de menos también en los primeros partidos de la selección. Que esté muy bien, muchas gracias.